Hola, ¿qué tal, catequistas? Me da gusto saludarlos. El día de hoy el tema es la palabra de Dios, retos ante las realidades existenciales. A lo largo de estos días hemos venido compartiendo con ustedes la fuente de la vida, la Biblia, en donde se retoman temáticas específicas, como por ejemplo, cómo Dios, su palabra, nos convoca y cómo nos llama a vivir en comunidad. También cómo es necesario crear espacios de encuentro. Pero en el centro de todas estas temáticas es la fuente de la vida, la palabra de Dios. Como iglesia, en nuestro caminar vamos experimentando la fuerza de la palabra y al hacer este movimiento de escuchar, también nos lleva a otros dos movimientos. Uno, la palabra nos tiene que llevar a ver la realidad y los retos de hoy. Uno de los momentos importantes es que descubramos la armonía que existe entre palabra de Dios y la vida, que ambas cosas no están separadas, ya que Dios no es extraño en la vida de nosotros. Y la clave para percibir cómo Dios nos acompaña es en el diálogo. La palabra de Dios no se contrapone al hombre, ni acalla los deseos auténticos, sino que la ilumina, los purifica y los perfecciona. Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Dei Verbum. Ahora bien, debemos ser conscientes de que la iglesia, de que nosotros vivimos la misión y compartimos la palabra de Dios dentro de realidades específicas. Estas realidades nos llevan a retos y a oportunidades. Los factores varían de cada realidad, pero todas están inmersas y las vivimos o las vemos, las escuchamos, pero dentro de esa inmersión de las realidades también está nuestra misión como iglesia. Ahora bien, quiero compartir con ustedes algunos de los retos de realidades existenciales que hoy nos abordan. En primer momento está la situación social. En esta realidad me gustaría compartir un pequeño documento, una extracción del documento que corresponde a la zona Camex-Selam, ¿verdad? Este documento nos presenta un vaciado que pone de relieve la situación actual en relación de la Iglesia y sociedad ante los diferentes destinatarios, jóvenes, mujeres, niños, la marginación, también las personas que están alejados de la iglesia. Respecto a la iglesia y sociedad, es importante destacar el rol del laico, pues existe conciencia en él sobre el papel en la sociedad. Es motivo de esperanza ver a los hermanos laicos comprometidos en la defensa de la vida y la dignidad del ser humano. Muchos que trabajan por el bien común y defienden las causas de los pobres, los marginados, por las injusticias, por las inseguridades, por los desaparecidos, por las familias que luchan por los valores, entre otras situaciones que nosotros conocemos. La Iglesia avanza a través de las diversas pastorales que existen dentro de la misma Iglesia, ¿verdad? Entre ellas podemos ver Cáritas, la pastoral de la salud, la pastoral de la ecología integral, entre otras pastorales. Sin embargo, también somos conscientes de que nos falta reforzar algunos temas que son importantes en la formación de nosotros y verlos desde la fe y la palabra de Dios, aterrizarlos en la realidad. Por ejemplo, la formación en los temas de política, en los recursos hídricos, en la migración, en el uso y en el conocimiento del lenguaje de la tecnología, en el acompañamiento de nuevas realidades que muchas veces nos da miedo tocar, pero que ya están frente a nosotros. ¿Cómo seguir acompañando esta sociedad en la que vivimos en redes digitales ante el individualismo que debilita los vínculos comunitarios? No podemos olvidar los cambios culturales e ideologías que van modificando los roles tradicionales.
En fin, son situaciones antiguas y nuevas que desafían frente a nuevas expresiones. Otra realidad es la ecología. Como iglesia, como ciudadanos creyentes, sabemos y reconocemos que los desafíos en la ecología ya no es una opción. Surge el deseo de proteger esta parte de la creación de Dios, y dentro de la creación de Dios abarca el todo, y el todo con mayúscula. Proteger, cuidar la vida en todas sus expresiones. Todos conocemos este tema, lo que contiene, y se puede mencionar algunos que el Papa Francisco identifica y nos los da a conocer en la encíclica Laudato Si. Entre ellos está la contaminación del medio ambiente, el cambio climático, el tema del agua, la disminución de la calidad de vida humana y la desigualdad global. Todo está conectado, todo está relacionado. Necesitamos seguir caminando a la ecología integral, a la conversión personal y comunitaria, a integrar la educación ecológica y tratar de formarnos hábitos que nos ayuden a vivir la ecología integral, y esto se tiene que vivir en todas las dimensiones de nuestra vida. Y cuando digo en todas las dimensiones, es en la escuela, en la familia, en los medios de comunicación, en la catequesis, en instituciones políticas y varios y otros grupos sociales, y en toda comunidad cristiana. El Papa Francisco nos menciona: estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios, para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. Otra realidad que quisiera compartir con ustedes es la migración. La Iglesia como madre debe sentirse a sí misma como iglesia sin fronteras, iglesia familiar, atenta al fenómeno creciente de la movilidad humana en sus diversos sectores. En la actualidad, sabemos que este camino de los migrantes ha sido cada vez más y más preocupante. Cuando escuchamos en las noticias que ya está una caravana en cierta parte de nuestro país, que ya encontraron ciertos migrantes en tráiler, ¿qué experimentamos? Sin duda que dolor, sin duda que impotencia, pues esta realidad nos lleva a salir, o nos tiene que llevar a salir al encuentro del otro, a realizar y crear caminos de humanización, a incidir en esta realidad, a acoger al hermano y acompañarlo en su caminar. Otra situación, otra realidad que nos confronta es la tecnología. Ciertamente, la tecnología ha traído muchas ventajas a la sociedad. Se puede intercambiar ideas, información, inquietud. Un ejemplo es este espacio que estamos ahorita utilizando para compartir la fe. Estos medios, si se utilizan rectamente, de la manera adecuada, proporcionan valiosas ayudas al género humano. Los medios digitales están generando cambios en la sociedad respecto del aprendizaje, en el trabajo, en la comunicación e interacción de grandes sectores sociales, y a las alternativas de acceder a la información, en la religión, en la economía y la política. Así también va modificando el medio cultural. En otras palabras, nos pone más cerca del mundo. Algo importante de mencionar: la tecnología no tiene ideología, es el usuario quien le aplica esa intención y sentido. Como medios favorecen la comunicación, nos facilitan muchas cosas, y aquí no se pone en tela de juicio la sabiduría que Dios nos ha dado para crear. Más bien la pregunta es: ¿cuánto tiempo le damos a estos medios? ¿Cómo entablamos comunicación con las personas que estamos más cerca, que están entre nosotros? Bien, ante toda esta realidad que hemos visto, que son algunas, la palabra nos tiene que llevar a acciones y a miradas que purifiquen esta realidad. Hasta aquí algunas de las realidades existenciales que nos generan retos como iglesia, pero también nos generan oportunidades, nos generan desafíos. En todos estamos invitados a participar. La iglesia es portadora de un anuncio de vida en plenitud,
Es portadora de la palabra que ilumina toda nuestra existencia. Dios dice, Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No hay que olvidar que la palabra de Dios nos presenta la plenitud de la vida y el reino de Dios. Pero esto no está separado, sino siempre se maneja esa dinámica de interrelación, siempre está relacionada la palabra y la realidad. Las realidades a las que nos enfrentamos hoy trae consigo nuevos modos de relacionarnos con el mundo, con las personas, pero no con Dios. Ante una sociedad que tiene cambios culturales, económicos, políticos, ideológicos, individualistas, es necesario generar una mirada que ilumina, llena de esperanza, porque estamos convencidos que desde el Logos, la palabra encarnada, siempre está surgiendo algo nuevo. La Iglesia siempre ha buscado caminos y lo seguirá haciendo, y siempre propone la palabra como realidad viva, comprometida con cada uno de sus hijos, para dar sentido a aquellas realidades que solo se viven desde una sola dirección. La misión de la Iglesia es hacer presente a Cristo en medio de su pueblo a través de la lectura de la palabra. Todo lo que contribuye al bienestar del hombre es siempre bien valorada y promovido por la Iglesia. Ahora bien, hemos visto parte de esta realidad, de este contexto, y lo único que se necesita rescatar es que no se pierda el contacto con el otro, el encuentro personal, y que todo esto se dé como un regalo, no solamente en pequeños tiempos de encuentro, sino como un regalo de encuentro con la otra persona y con Dios. La palabra de Dios se presenta como un lugar teológico de comunicación, es decir, como un encuentro con Jesucristo, quien nos abre a la comunicación con Dios y con los demás, generando comunión. Es importante mencionar que la Iglesia tiene y debe estar presente en todas estas realidades que hemos mencionado y que existen más, pero siempre desde la palabra, esa palabra que ilumina, que se queda con nosotros, esa palabra que nos lleva a experimentar lo que el otro siente, ¿verdad? Y que transita en todas estas realidades. Como podemos darnos cuenta, la Biblia, que es el alma de la Iglesia, no se puede quedar en un simple eslogan que se vive únicamente dentro de la Iglesia, sino que tenemos que hacer ruido tanto dentro como fuera, para seguir buscando caminos en cada realidad que nos presenta retos y oportunidades. Todos estos retos ante las realidades existenciales abren espacio de búsqueda, en donde la palabra de Dios surge como puente a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en las parroquias, en las comunidades. Ahora bien, termino y cierro este tema con la fuente de la vida. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis nosotros más que ellas? Nuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Muchas gracias, me gustó compartir con ustedes. Hasta pronto.